Estamos aquí en Radio Con Aguante, en vivo. Estamos saliendo a través de YouTube y de www.radioconaguante.com.ar, a través de emisora Guardabosques de Uruguay, FM del Carmen de Uruguay también, de la ciudad de Montevideo, y de FM Nueva Generación en provincia de Buenos Aires, aquí en San Martín. Y estamos con Elsa Brusone. Muy buenas tardes, Elsa. Muy buenas tardes. Bueno, como ustedes saben, Elsa, para hacer la presentación de Elsa se nos van más o menos la mitad de la hora que tenemos para hablar con ella. Tiene un bagaje importantísimo. Bueno, ella es responsable del CEMIDA. Acá nos están saludando Pablo Pasalacqua. Un gran saludo, Pablo. Ya estuvo con nosotros y dejó una marca importantísima este año, Elsa, con su postura, su mirada sobre ese día. Hablamos también de lo que vamos a hablar hoy, lamentablemente, del tema de la guerra en Europa. Y para arrancar, Elsa, y quiero que me corrija si me equivoco, yo hice un razonamiento, no demasiado porque no soy muy inteligente, es que Europa se rindió totalmente a la voluntad de Estados Unidos. ¿Puede ser esto? Sí, es así. La miopía de las clases dirigentes europeas es espeluznante. Espeluznante. Yo creo que tanto la Unión Europea como la OTAN, de la cual los países mayormente de la Unión Europea forman parte, va a terminar rompiéndose y desapareciendo. Es increíble la miopía, es haberse tirado un tiro en el pie, condenar, se están suicidando. Y fue una rendición incondicional frente a Estados Unidos. Me imagino al general de Gaulle, el general francés, debe estar revolviéndose en su tumba, porque nunca permitió él que Francia entrara a la OTAN, y Francia entró a la OTAN durante los gobiernos neoliberales, ¿no? Sobre todo de la mano de con mucha fortaleza con Sarkozy, y bueno, ahora sigue con Macron, que este viaje que hizo a Estados Unidos, vergonzoso, prácticamente pidiendo de rodillas que Estados Unidos contemple las necesidades de la Unión Europea. Esto no va a pasar. Se están desangrando en una guerra porque la guerra no es de Rusia con Ucrania, la guerra es de Rusia con Estados Unidos y con la OTAN, donde Ucrania es el peón, digamos, es el país a ser sacrificado, tanto por Estados Unidos como la OTAN, en estos designios que tienen y que están muy bien plasmados en todas las estrategias de seguridad de Estados Unidos, tanto de los partidos republicanos como los demócratas de estos últimos años, donde vemos en todas las estrategias, tanto en las de Obama como en la de Trump, ahora como en la de Biden, aparecen con absoluta claridad los enemigos de Estados Unidos: China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y ahora se les agregó Bolivia en la última tanda, y donde aparecen delineadas cuáles son las estrategias. Estrategias es ir a una confrontación militar con Rusia en guerra subrogada, guerra que tiene que ser librada por la OTAN, es decir, por los países de Europa contra Rusia, y en el caso de China una guerra subrogada que va a ser librada que tiene que ser librada por los países que forman parte de lo que es todo el Índico-Pacífico, con los cuales se tratan de hacer alianzas para ir a un encuentro directamente militar a China, porque ellos han reconocido
que ha perdido la carrera económica frente a China, hoy reconoce a China como la mayor potencia económica del mundo. Estados Unidos, los informes del Pentágono, del Departamento de Defensa, del Departamento de Estado, y donde reconocen la superioridad militar de China, de Rusia y de Irán sobre Estados Unidos. Estados Unidos se ha quedado a la saga, está reconocido, esto por ellos mismos. ¿Ah, sí? Sí, ha reconocido. Es una novedad para mí eso. Que la superioridad económica de China y la superioridad militar en conjunto de Rusia, China e Irán sobre Estados Unidos. Entonces hay que intentar destruir a China y hay que intentar destruir a Rusia. Hay que también intentar destruir a Irán, por eso todo este intento de revolución de colores que nosotros hemos visto montados en una mentira, ¿no? Porque bueno, siempre Europa y Estados Unidos hacen lo mismo, se montan en mentiras de defensa de derechos humanos, entre comillas, para hacer desastres en los países donde deciden intervenir, y que son justamente países que son libres, independientes, autónomos y soberanos, y cuyos gobiernos no se arrodillan, es decir, que luchan por su independencia. Claro, ahora un poco me cierra el razonamiento que haces con respecto a cómo uno ve a las derechas, cómo se han corrido al fascismo, y hoy ya lo que está en juego no es el tema trabajo o la salud o la educación. Hoy lo que está en juego es la vida. Digo, los derechos humanos más básicos es lo que está en juego. Hoy ellos están dispuestos a matar. Digo, el discurso ya lo están diciendo, lo blanquearon, digamos, sin ningún tipo de problema. Sí, lo han blanqueado, y no están dispuestos, como dijo Estados Unidos, no están dispuestos a dejar que este mundo sea un mundo multipolar de ninguna manera. Este mundo tiene que seguir siendo unipolar, donde ellos tienen que seguir siendo la potencia imperial de turno, donde tienen que ser los mandamás de turno, y de ninguna manera, y lo han dicho con absoluta claridad, no van a permitir un mundo multipolar, un mundo de unidad en la diversidad, un mundo en donde se respeten las propias características de cada pueblo y de cada sociedad, que es lo que uno lee tanto en los discursos como en los libros blancos de defensa, tanto de China como de Rusia, lo que habla también la India, en lo que se habla en distintos países del mundo, ¿no? Entonces, de ninguna manera se va a permitir que esto suceda, y para impedir que esto suceda hay que ir a la guerra, y si el planeta tiene que ser destruido, pues que sea destruido, pero no se puede permitir la decadencia de Estados Unidos. Lo han dicho con todas las letras, está escrito con una claridad meridiana, por eso a uno se le eriza la piel, y pensamos, y no en balde escuchamos los llamados del presidente chino, del Xi Jinping, y del presidente Putin de Rusia, a decir cuidado con las armas atómicas. Inclusive Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, sí, diciendo cuidado, no provoquen, porque si vamos a una hecatombe atómica no vamos a sobrevivir ninguno. Pero el complejo industrial militar tecnológico estadounidense, que es el que gobierna y donde tanto los presidentes republicanos o demócratas son los mascarones de proa, está decidido a todo. Y por eso estamos como estamos con Ucrania, no hay solución a la vista, cuando la solución podría haber sido diplomática y se podría haber evitado tantas cosas. Pero no, porque el designio fue la destrucción de Rusia y la destrucción de China. Y esto lo saben muy bien Putin y lo saben muy bien los chinos. Yo siempre cuento la anécdota. En el año 2005, con mi esposo, nosotros estuvimos recorriendo China. Y en las charlas que tuvimos con nuestros traductores, con nuestros guías, con funcionarios chinos, ellos nos daban un panorama de lo que ellos veían. Primero, mucha simpatía con nosotros, porque nos decían que sabían muy bien que nosotros sufríamos lo que era el imperialismo de Estados Unidos. Que ellos sabían, porque ellos lo habían sufrido, el imperialismo también europeo y el de Japón. Ellos no se olvidaban ni de la guerra del opio, ni los 55 días de invasión en Beijing, ni tampoco lo que había pasado en la guerra con Japón.
nos decían, nosotros somos plenamente conscientes de que tarde o temprano lo más probable es que nosotros lleguemos a un enfrentamiento militar con Estados Unidos. Nosotros no lo descartamos. Y nosotros nos preparamos para eso. No tenemos ningún apuro. Nosotros no vamos a atacar. Pero si a nosotros nos atacan, nosotros los vamos a destruir. Tenemos 5.000 años de civilización, podemos esperar 5.000 años más. Y en ese entonces, en el 2005, que ya se veía lo que nosotros percibimos con mi esposo, esta China que nosotros vemos ahora, nosotros ya la vimos en su nacimiento en el 2005, y dijimos, esta es la nueva potencia económica de este siglo XXI. No hay ninguna duda, en esos días, un submarino chino emergió frente a Tokio, emergió y después se sumergió y se fue, o sea que pasó por encima de todo, los radares, de las cosas, todo que tenía Estados Unidos. Un lío diplomático de aquello, los chinos se mataban de risa, todo el mundo feliz, es decir, estaban muy contentos. Y ahí también nos enteramos con el tema de Hong Kong, porque les preguntamos cómo hicieron para obtener Hong Kong, porque Gran Bretaña no se los quería dar, quería 100 años más. Y nos dijeron muy simplemente, no, nosotros les dijimos a los británicos, ¿por las buenas o por las malas? ¿Cómo por las buenas o por las malas? Bueno, sí, dice, por las buenas no la entregan. Si no la quieren entregar por las malas, nosotros le ponemos en la frontera 1 millón de soldados chinos y la tomamos por la fuerza, elijan. Entonces, tener las cosas, ellos tienen las cosas muy claras en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces, no extraña, digamos, la postura de Xi Jinping, no extraña todo este desarrollo científico, tecnológico, industrial, militar, económico, es decir, que tiene China, porque tiene muy bien junado, como decimos nosotros, a quienes son sus enemigos, y no descartan absolutamente nada. Ahora, Estados Unidos, salvo los europeos, que están haciendo la guerra subrogada para no perder las preciosas vidas estadounidenses, por el lado del Índico y del Pacífico, no han logrado, bueno, salvo Australia, que pertenece a Gran Bretaña, la corona británica, por lo tanto va a ser lo que Estados Unidos diga, y Japón, que sigue ocupado por Estados Unidos. Independientemente de lo que el pueblo japonés diga, el gobierno va a hacer lo mismo. Pero el resto de los países no ha encontrado países que quieran ir a librar una guerra subrogada. Exacto. Menos con China, una guerra que a ellos no les corresponde y que en todo caso lo que le va a generar es daño y conflicto. Y sabiendo que van a perder. Y sabiendo que van a perder. Seguro. Sabiendo que van a perder. Entonces, esta es la situación. Están desesperados porque, salvo Europa, no encuentra quién vaya a hacer la guerra subrogada, porque ellos no pueden perder más vidas estadounidenses. Lo de Vietnam, lo de Afganistán y lo de Irak ha sido una tragedia para los soldados que participaron y para los que volvieron, que además a los que volvieron los han dejado solos, sin apoyos económicos, sin apoyo psicológico. Es decir, es un horror lo que han hecho con sus propios veteranos. Bueno, es lo que nos hacen a nosotros, ¿no? Es lo que nos dejan a nosotros. Y ella nos comentaba de las reacciones de estos países que los gobiernos están aliados al imperialismo norteamericano, qué es lo que está pasando en ellos, porque no es que tampoco esta gente tiene el paraíso comprado, ¿no? No. Acá quizá los grandes medios de comunicación no salen, pero permanentemente hay marcha de los pueblos de Europa en las calles, salen a marchar, hay huelgas, y cuando marchan, la represión es feroz. Los defensores de los derechos humanos los manguerean, los gasean, les pegan con palos, usan balas de goma. Es tremenda la represión que uno ve en los Países Bajos, es Holanda, ¿no? Tan democrática. Sí. Lo vemos en Francia. Podemos hacer una referencia allí. Países Bajos, ¿no? Porque ahora parece una modernidad, ¿no? Son 12 provincias que tienen metida dentro de la bolsa del reinado, más 5 islas. ¿No? Sí. Vamos a decir las cosas como son. Sí. Muchachos, déjense de joder. Hay una Holanda del Norte,
y una Irlanda del Sur, y después metieron a todo el mundo en la bolsa. Y las islitas, Claro, las islas que tienen. Vamos, viejo. Dejen de embromar, ¿no? Entonces, lo mismo en Gran Bretaña, en Alemania, en la República Checa, en Eslovaquia, bueno, en todo, En Rumania. la propia Francia. En Francia es terrible. En Francia Y no ahora, hay una semana donde no haya manifestaciones enormes en el centro de París. Y ahora van en huelgas permanentes, tanto sobre todo en Gran Bretaña, donde se une todo, desde la huelga de aviones, la de ferrocarriles, van las enfermeras, van los médicos, porque además se están encontrando también con que no hay médicos, no hay enfermeras, porque el sistema de salud está colapsado prácticamente en todos los países europeos. Hay, por supuesto, protestas y marchas también en España, en Italia, contra la fascista. También hay marchas del pueblo de Europa diciendo no a la guerra, basta del envío de armas a Ucrania, queremos la paz, queremos el petróleo ruso, queremos el gas ruso, porque no podemos pagar los precios de energía, no podemos pagar los alimentos, el nivel nuestro de vida está decayendo, está colapsando. Así que es una situación de inestabilidad absoluta, con lo cual todos estos gobiernos están en jaque. Y encima salen y queman las boletas de la luz. Sí, queman las boletas de luz, queman las boletas de gas. En Francia, sobre todo, ¿por qué no los pagan? Porque no sé qué va a pasar en realidad. Ellos recibían todos el gas ruso y el petróleo ruso a muy bajo precio. Claro. Y ahora lo tienen que comprar a Estados Unidos 4 veces más, porque aprovecha las empresas estadounidenses. Y entonces se lo venden. La semana pasada hubo una jugada que trató de imponerle a Rusia a cuánto debía vender el petróleo. Muy gracioso. ¿No? Le salió mal. Le salió mal porque la respuesta de Rusia fue: nosotros somos los que fijamos el precio y fijamos los precios del mercado. Y si ustedes no quieren nuestro precio, pues no hay ni petróleo ni gas para ustedes. Y de hecho, han terminado China y Rusia un gasoducto que va por debajo del río Amarillo, ya está terminado, más los gasoductos de Siberia, más los oleoductos que tienen establecido, con lo cual el petróleo y el gas que antes iba para la Unión Europea, se va para la India, se va para China, se va para Mongolia, se va para los países de Asia, sigue viaje hacia los países del Índico, a través de medios marinos de transporte. Sí, de los barcos. De los barcos. En barcos petroleros. Entonces, hay que pagar, y los rusos, a aquellos que están con ellos, también les han hecho un precio especial. Con lo tanto, también tienen un precio de descuento, con lo cual están todos llenando sus depósitos con gas y con petróleo, los países de Asia. Claro, por eso vimos también el acercamiento con Venezuela, exacto, de Estados Unidos, de Biden, con y diciendo, bueno, algunos de estos muchachos que tenemos en pantalla acá, ya eso no es un medio de información, es cualquier cosa, parece un cártel, ¿no? Parece, porque es la mafia pura, de que ¿cómo podía ser Venezuela? Claro, todo lo que habían dicho de Venezuela, de que Maduro era poco menos que el hijo del diablo, ahora nos sentamos a hablar. Sí. Claro, y ahora autorizamos a Chevron a que vuelva a hacer los acuerdos con Venezuela por el tema del petróleo. Y vamos a ver si liberamos los fondos que tenemos retenidos de Venezuela, porque claro, está 5 días para proveerme de petróleo y proveerme de todos los hidrocarburos. Claro, porque tienen un problema, además, que seguramente vos lo podés decir mucho mejor. Ellos tienen un problema adentro de Estados Unidos. Claro. El no tener el petróleo del mundo, no tener ellos la prioridad, es un problema grave para ellos mismos, adentro de su pueblo. Sí, porque además de eso, aunque ellos han utilizado mucho fracking, el desastre social, económico y ambiental que han dejado al interior de Estados Unidos es de terror. Es de terror, de esto no hablan, no se habla. Bueno, pero lo que ha pasado con las poblaciones, con las ciudades donde se ha desarrollado todo esto, realmente es
Es muy, 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 muy lamentable para las poblaciones que viven en esos lugares. Claro, pero como no se habla, no existe. Y en Europa ese encuentro fue muy divertido, el encuentro entre Macron y Maduro. Es que Maduro dice, ¿y no lo van a invitar a Guaidó a que participe de esta reunión? Sí. Macron no sabía. Ustedes que realmente lo habían elegido como presidente legítimo de Venezuela, ¿no lo van a invitar a esta reunión? Claro. Es una situación compleja, pero a su vez es lo que siempre planteamos, ¿no? Que los pueblos son los que tienen la verdad entre sus puños y son los que pueden salir a resolver este tema para el lado de la justicia, decir, bueno, gobiernos están equivocados, este no es el camino. Sí. Este no es el camino. También nos pasa lo mismo en América Latina y el Caribe. Y estamos pagando las consecuencias y las vamos a seguir pagando de esta guerra. Sí. ¿O no? Sí, porque está, digamos, el mundo que conocíamos ya cambió. Ya este mundo ya ha dejado de ser unipolar. Es un mundo que está en crisis completa, que vamos desde una crisis climática a una crisis ambiental, a una crisis económica, social, cultural, de salud, de todo lo que a uno se le pueda ocurrir. Sí. No siempre las crisis son malas, no necesariamente significan caos, sino que también de las crisis se puede dar un salto por elevación y avanzar, ¿no? Evolucionar hacia otras perspectivas y hacia otro mundo. Estamos viendo nacer un mundo nuevo. Y estos son los estertores de un viejo orden que se está terminando y del nacimiento de un nuevo orden internacional donde va a haber que reformular absolutamente todo. Va a haber que reformular de qué manera van a funcionar los organismos internacionales como Naciones Unidas. O sea, ¿cómo las vamos a reformular? Además, ¿cómo las vamos a reestructurar? Sí, hoy está claro, no sé cuál es tu opinión esa, pero las Naciones Unidas la maneja Estados Unidos. Exactamente. Digo, claro. Ya entonces, es hay que a ojos vistas, ¿no? Hay que reestructurar todos estos organismos que son de derecho, digamos, internacional. Habrá reestructuraciones con respecto a organismos financieros y económicos internacionales. Yo creo que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y compañía van a desaparecer. Esperemos que pronto. Y surgirán nuevos bloques, surgirán nuevos organismos. Entonces estamos en un momento que es complejo y hay que estar muy alerta y con los ojos muy abiertos para saber como gobiernos cómo se va a jugar. Esto es como una partida de ajedrez y uno tiene que saber cómo va a jugar esta partida, porque estos años de este siglo XXI no son lo mismo que el siglo XIX, XVIII, el siglo XX, la primera década del siglo XXI y diría los primeros 20 años del siglo XXI tampoco son estos. Está cambiando absolutamente todo. Y sí, lo que yo siempre tengo muy, muy claro y lo digo, que es esta frase de Manuel Ugarte, que él escribió en el año 1923, en su libro El porvenir de nuestra América. Ugarte es el creador del término patria grande. Sí. Él decía que los pueblos que esperan su porvenir de una abstracción legal o de la voluntad de otros son de antemano pueblos sacrificados. Esto significa que los pueblos tienen que ser capaces de tomar su destino en sus manos y no esperar lo que digan otros o una abstracción legal o lo que diga una ley o lo que diga una constitución o lo que diga alguna cosa, porque si nos ceñimos exclusivamente a eso, y es muy probable que terminemos sacrificados. Yo siempre digo, espero que no nos pase a nosotros. Y sí, lo que tenemos que tener en claro es que todos los pueblos y todas las sociedades tienen tiempos diferentes de maduración. No maduran todos al mismo tiempo. Cada sociedad y cada pueblo tiene un camino para recorrer y cada uno alcanza su madurez
cuando tiene que alcanzarla, ni antes ni después. Como decía el maestro Citarrosa, no hay nada más tranquilo que un pueblo haciendo su historia. Exactamente. Ahora, Sí, Silvia. una cosa sorprendente es que la Sociedad de Naciones, después de la Primera Guerra Mundial, cuando reconoció que había, digamos, perdido su objetivo porque se preparó la Segunda Guerra, terminó, se dispersó, terminó. Ahora es claro que las Naciones Unidas también perdieron su objetivo porque ahora estamos frente a la famosa guerra mundial híbrida y fragmentada. Entonces tendrían que reconocer su derrota absoluta y total, su fracaso absoluto y total, y tendría que ser reemplazado por otro tipo de organización internacional. Mire, quiero Eso decir está algo clarísimo. que tiene que ver con esto que usted dice. La semana pasada tuve la oportunidad de poder leer una resolución del Banco Europeo, ¿sí? De la Presidente. Parecía que estaba hablando de nosotros. Parecía que estaba hablando de nosotros, juro, que parecía que estaba hablando de Argentina, de Uruguay o de Paraguay, empeñados que no pueden pagar lo que pidieron, Exacto. de que no tienen forma de cómo ayudar a los países que están pidiendo ayuda. En un momento la pregunta que se caía era, ¿y para qué están? ¿Para qué están? Y se está muriendo de frío, además, en Europa ya, porque ya empezaron los fríos intensos y no tienen, es decir, pueden poner hasta la temperatura 18 o 19 grados, que adentro de una casa con un frío de menos 5 grados no alcanza para calentarse. Bueno, pero ahí tiene Entonces, razón lo que dice ella, ¿no? Con esto que dijo que los pueblos tendrán que buscar su madurez ante esta crisis y ver cómo se sale, porque tal cual como se estaba planteando, tenemos una tal interrelación, ¿sí? Que globalizaron todo. ¿Pensaron que eran solamente los negocios? No, hermano. Globalizaron todo. Ahora todos tenemos que ver con todo. Estamos pagando, nosotros los de acá, que estamos, no sé, a 20.000 kilómetros de la guerra, sí. bueno, estamos pagando las consecuencias de eso. Bueno, y África, por ejemplo, que es el continente que menos emisiones de gases tóxicos tiene a la atmósfera, es el continente que más está pagando la crisis climática, porque no hay que hablar de cambio climático, no hay cambio climático, hay una crisis climática, esa es la verdad. Bueno, el continente que menos ha contaminado, el continente que menos emisiones de gases, es el que más está sufriendo la crisis climática. Sí. Él es, o sea, es el que más. Y menos mal que China le perdonó la deuda externa a todos los países que tenían con China, todos los países africanos, que fueron muy ayudados por China, hay que decir la verdad. Entonces, pero bueno, va a tener que cambiar, y creo que el capitalismo se tiene que terminar. Sí, absolutamente. Creo que tenemos que hacer todo lo posible para que no haya más sistema capitalista. Porque es el capitalismo el que nos ha llevado a donde estamos ahora. Sí, estamos viendo una etapa del capitalismo que no habíamos visto. Por eso digo, el auge de estas ultraderechas en Europa y en el mundo no es una cosa casual, ¿sí? Tal cual como dijo ella, ellos vienen por todo y todo lo que se ponga a su enfrente lo van a matar, y no se trata de dejarnos sin escuela o sin hospitales o sin vivienda, nos van a matar, vienen a eso. Digo, claro. Digo, las declaraciones que escuchamos diariamente de las derechas latinoamericanas, ¿qué es lo que nos dicen? Sí. ¿Qué es lo que nos dicen? Sí. Se han subido al estrado como en Brasil, se han subido con la ametralladora al lado del presidente y tirando tiros hacia arriba. Claro, porque el concepto del capitalismo es que todos somos mercancías, todos somos cosas y objetos que se venden y se compran de acuerdo a las leyes de oferta y demanda del mercado. Y cuando digo todos, digo seres humanos, vida animal, vida vegetal, digo naturaleza y digo planeta. Digo todo. Y si alguien piensa que lo puede humanizar, está totalmente equivocado. Vos no podés humanizar algo que está basado
en el concepto de la explotación del ser humano por el ser humano y en el concepto del ser humano como cosa o como objeto, no como sujeto, Exactamente. y menos aún para quienes son creyentes como sujeto trascendente. Claro. Entonces, no podés humanizar esto que de ninguna manera, que se disfrazó, que se puso ropajes, caretas, disfrazado de estado de bienestar, mientras tuvo enfrente a la Unión Soviética, mientras había que combatir lo que ellos llamaban el comunismo, bueno, o el socialismo, pero una vez que la Unión Soviética se disuelve, se caen las máscaras, se caen las vestiduras y aparecen como lo que realmente son. El verdadero rostro. El verdadero rostro, ya no hay más estado de bienestar. El estado de bienestar, una vez que la Unión Soviética se disolvió, desapareció y apareció el capitalismo como lo que es. Y fruto del capitalismo son el imperialismo y el colonialismo, que son las etapas. Para mí no son etapas superiores, sino que son etapas que contribuyen de alguna manera al capitalismo, que son etapas constitutivas del capitalismo. Entonces los observás, o sea, con toda su ferocidad, con todo lo que es, y ofensivas imperiales y coloniales a lo largo y a lo ancho de todo el planeta, destruyendo vida por doquier, llevándonos a este cruce de caminos, como yo digo, esta encrucijada donde estamos ahora, donde tenemos que decidir, los seres humanos, los pueblos del mundo, tenemos que decidir qué futuro queremos. Claro. Tenemos que decidir qué vamos a hacer, porque por este camino no hay futuro para nosotros, ni para las nuevas generaciones que han nacido, ni las para que ya están, ni las para las generaciones que van a venir, ¿eh? Ahora, no hay futuro. Vamos a ir a escuchar un tema musical, pero voy a dejar una pregunta al aire para la última parte. Hoy escuché de parte del presidente argentino en la reunión del Mercosur decir de los efectos de la guerra, pero que nosotros tenemos litio, que tenemos petróleo, que tenemos alimento. ¿Tenemos o están entregados al capitalismo internacional? No se adelante, profesora. Bueno, perdón. Entonces, cuando decimos tenemos, ¿a qué nos referimos? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es la que hace Elsa. ¿Qué clase de planeta queremos vivir? ¿Vos te pensás que le vas a vender alimento? ¿Por cuánto tiempo a la humanidad? Bueno, Marcos, vamos a escuchar a la gran Violeta Parra haciendo La Carta. Argentina Avanza es un plan federal de contenidos de noticias que comunica las principales políticas y acciones del gobierno nacional destinadas a mejorar la vida de la gente. Estos son datos reales. 3.051 Marías, 629 Claudias, 244 Tamaras, 572 Rominas, 107 Lucías, 525 Andreas, 460 Anas, 382 Noelias, 369 Danielas, 306 Mónicas, 253 Marielas, 414 Silvias, 330 Marianas y 101 Mirtas ya están acompañadas para dejar atrás situaciones de violencia de género. No estás sola, porque de estas situaciones se sale acompañada. El programa Acompañar te brinda asistencia psicosocial y económica. Comunicate a la línea 144 o ingresá a argentina.gov.ar/géneros y entérate de cómo acceder al programa. Estamos para acompañarte. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? Podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Más velocidad en políticas de educación, en inversión en infraestructura, en políticas para que tu sueldo le gane a los precios. Primero la gente. Argentina Presidencia. Cuidemos la energía.
La de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Aquí, como en miles de hogares de todo el país, están mirando. Gracias, Marcos. Seguimos aquí en el piso con Elsa Brusone, que muy gentilmente se ha venido a conversar un rato con nosotros y con los oyentes. La verdad, el panorama mundial da pavor, ¿no? Y sí. hay que ser conscientes. El enemigo no es sencillo, ¿eh? No es sencillo. Bueno, ya se vio lo que pueden hacer con Cristina Kirchner, tal vez la líder más importante de la Argentina de muchos años, pero por no hacer las cosas en el momento preciso que había que hacerlo, hoy estamos pagando las consecuencias. Una reforma judicial no es de ahora, chiquilines, por favor. Hace más de 20 años que la teníamos que haber hecha cuando vinimos a la democracia, porque todos estos eran todos alcahuetes de la dictadura, esbirro de ellos. Y yo una cosa que jamás me olvidé, y lo voy a confesar, que me llamó muchísimo la atención: Clarín durante toda la dictadura fue balcón de la dictadura. Sin duda. La dictadura quería decir algo y lo manifestaba a través de Clarín, ¿sí? Y después, bueno, son los dueños de papel prensa, chiquilines, está lleno de sangre eso. Sí. Eso chorrea sangre por todos lados, ¿está? Y es sangre nuestra. Es sangre nuestra. Y eso pasa porque los únicos que se juzgaron fueron a los militares. No se juzgó al poder político que acompañó, no se juzgó al poder económico que acompañó y no se juzgó al poder judicial. Por lo tanto, el poder político, el poder económico y el poder judicial gozaron de absoluta impunidad. Y los únicos que fueron condenados fueron, y que siguen los juicios todavía, son los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos de terrorismo de Estado. Pero la pata civil de la dictadura, sí, incluida también la pata eclesiástica, sí, no, salvo alguno que otro, nunca fueron juzgados. Entonces, la impunidad ha permanecido. Y este es el resultado de la impunidad. Lo que estamos viviendo es el resultado de la impunidad política, económica y judicial. Sí, sí. Ahora, cuando hay una cosa que nos han dicho y nos repiten, lo digo en primera persona, no las quiero hacer cargo a ustedes de esto, de que tenemos que buscar la mayoría en los congresos, porque así las leyes las podemos sacar. Muchachos, ¿y para qué tuvimos varias veces la mayoría? Sí, y no solamente en el Parlamento argentino, sí, sí, en el Parlamento uruguayo, durante 3 periodos. Y estamos viviendo la misma cosa. En Uruguay, hoy se dice claramente, la fiscal pacta con el presidente de que no vea los chats que tiene con Astesiano, sí, eso es con este delincuente. Que además pudieron revelar todos los chats, o sea, lo que está pasando en la Argentina. No, ¿Por qué el teléfono dijeron que no se podía? ¿Se acuerda usted? Pero ahora se sabe claramente. Después dijeron que lo un 2%. todos. Ahora todos. Claro, bueno, ahora todos dijeron el 100%. Ahora, ¿quién maneja eso? Sí. Pero, ¿por qué en la Argentina no pueden ver el 100% y en Uruguay sí pueden ver el 100% de los teléfonos teniendo una tecnología? Bueno, esas son las tareas que no se hicieron cuando había que hacerlas y menos se hicieron ahora. Son las promesas incumplidas, son las fallas hechas a quienes le votaron, son promesas incumplidas y aquí están los resultados. Exactamente. Hay una cosa, yo
no quiero ser mala persona, pero claro, pero lo tengo que decir. ¿Ustedes se acuerdan de lo de Vicentín? Absolutamente. El primero que lo para, ¿quién es? ¿Un juez de Santa Fe? Claro. ¿Sí o no? Pero todavía sigue Bueno, el mismo juez. bueno, le pero a eso me devolvieron refiero. a ese mismo juez, Bueno, a pero eso me Lorenzini, refiero. el Digo, caso. Si nosotros no tenemos jueces, pero yo no estoy hablando, por favor, que mal no se entienda, no estoy hablando de que los jueces tienen que ser peronistas. No, estoy diciendo, los jueces tienen que ser demócratas, tienen que ser gente honesta, de honor, y que falle en favor del pueblo. Bueno, Claro. pero para que eso sea posible, vos necesitás que sean elegidos por el pueblo. Sí, que así como muy se bien. eligen a los políticos que van a ocupar los cargos, que se elijan en elecciones, que los jueces se presenten en elecciones y sean elegidos por el pueblo. Y que exista control de gestión, rendición de cuentas, Exacto. revocatorio de mandatos cuando no cumplan. Porque lo que tampoco cuentan es que en varios estados de Estados Unidos, los jefes de policía y los jueces son elegidos por voto de la población y duran en el cargo el tiempo que la población estima que debe durar. Y en el caso de uno de los jueces estadounidenses que juzgó a los jerarcas nazis en Nuremberg, él se hace cargo en Nuremberg porque el estado de donde venía, la población no le renueva el mandato porque consideraron que había sido un muy buen juez, que había trabajado bien, pero que había que darle descanso. Y él viene de ahí, y estamos hablando año 1945. O sea, al interior de Estados Unidos hay varios estados que tienen control de gestión, revocatoria de mandato, rendición de cuentas, elección de jefes de policía y elección de jueces por voto popular, y a ellos también se los consulta en temas que son absolutamente determinantes para esa población. O sea que tienen plebiscitos que son obligatorios. Claro, no como nosotros que tenemos a dedo, o consejo de la magistratura, o sos el hijo de, o el primo de. No, nosotros lo que tenemos es una aberración, que es la reforma de la Constitución de 1994. Ahora nadie se quiere hacer cargo de eso. Que es el pacto Alfonsín-Menem, el pacto radical peronista, que fue un pedido de las corporaciones transnacionales, lo cual ha transformado al país en 23 feudos, 24 con la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es un disparate. Ninguna capital horror, de un país tiene que ser autónoma porque hay choques. Por supuesto. Y y bueno, que Por me digan favor. lo que quieran. Y además lo está diciendo una tucumana, muy orgullosa de ser tucumana. En un falso federalismo, entonces ha transformado a los gobernadores en señores feudales, con poder de vida y de muerte sobre sus coprovincianos, donde no se consulta a los pueblos. Ahí tenemos Y donde a los Milagro Sala. señores gobernadores Sí, qué piensan horror. que ellos son los dueños de las Exacto, riquezas de las exacto. provincias. Totalmente. Porque como en la Constitución no pusieron que las provincias eran los dueños originarios, los pueblos de las provincias, de sus riquezas, sino que pusieron las provincias, Claro. los gobernadores actúan como señores feudales, con lo cual estamos como en la Europa del feudalismo, Exactamente. previa a la creación de los estados-nación en Europa. Nosotros estamos en la misma situación. Y En la misma estamos etapa. en la misma etapa, Claro. en una etapa que te coloca al borde de la desintegración, de la desaparición como nación, donde las leyes nacionales chocan contra las leyes provinciales, leyes que saca el poder legislativo, no te lo aceptan en las legislaturas provinciales, los poderes judiciales provinciales te dicen que las leyes esas no corresponden, que tienen que ver con la protección de la vida, con la protección del ambiente, digamos, entonces es un choque permanente. Entonces ya no estás hablando de nación, no estás hablando de patria, no estás hablando de pueblo, te hablan de gente, te hablan de cualquier cosa. No, hay que recuperar las palabras, ¿eh? No es la gente, es el pueblo, es la nación, es la patria, es el Estado nacional. Hay que recuperar, hay que refundar la patria, hay que tener una nueva constitución y de una vez por todas dar la batalla por nuestra segunda y definitiva independencia, porque si no lo hacemos, Claro. les aseguro, voy a usar una palabra horrible, que es desaparecemos como nación, desaparecemos como país. Sí, y como patria grande. Y como patria grande también. Bueno, es muy difícil poder decir algo después de lo que dijo Elsa, porque además de que está muy bien, es lo que nosotros Pensamos pensamos. totalmente. Así que, Marcos,
nos vamos con un tema musical buscando la pausa de la hora 19. Así que llévatelo.